Hoy, en 87 barrios, nos centraremos en una de las herramientas participativas más importantes de nuestra ciudad, los presupuestos participativos de Decidim Valencia, una iniciativa que lanzó el Ayuntamiento de Valencia en el año 2015 con el objetivo de que toda persona empadronada en la ciudad pudiera involucrarse en la toma de decisiones sobre la ejecución de una parte del presupuesto municipal. En la última edición, 20.600 vecinos y vecinas aprobaron con sus votos un total de 139 proyectos que se repartirán 8 millones de euros para ayudar a muchos barrios a lograr que reivindicaciones históricas vean la luz. Sin embargo, una de las propuestas ciudadanas ha estado envuelta en una gran polémica. Se trata de la instalación de 2 arcos chinos en el céntrico barrio de La Roqueta, donde se concentra la mayor parte de los comercios regentados por personas procedentes de este país asiático. El propulsor de la iniciativa justificó la proyección de estos arcos al suponer una oportunidad de crear un nuevo icono en la ciudad, turístico y cultural, que atraiga visitantes a la zona. Ángela Saiz, vecina y dependiente de Rosewood, una tienda de cine ubicada en el barrio, coincide con esta opinión. Me parece que sí, me parece que es una buena idea, sobre todo para comercios como el nuestro. Nosotros somos una tienda pequeñita de la calle Pelayo en la que mucha gente ni siquiera repara, no se fija, no. A lo mejor si esto se hace más, la gente pasa más por aquí, se nos da más visibilidad. Entonces a lo mejor por el hecho de ver los arcos y ver las tiendas chinas, no sé, por el hecho de haberle dado una identidad a eso, pasan a mirar y bueno, puede ser que resurjamos los demás. No obstante, los cerca de 14.000 euros que costarían los arcos chinos han indignado a gran parte del vecindario y comerciantes de La Roqueta, ya que señalan necesidades mucho más urgentes como la renovación de las aceras o la mayor limpieza de sus calles, y ven en la instalación de los arcos la posible creación de un gueto en la ciudad al imponer una cultura sobre las otras. Una de las entidades que más se ha mostrado preocupada es la Federación de Pilota Valenciana, ya que uno de los arcos se ubicaría junto al trinquet de Pelayo, pudiendo llegar a desnaturalizar la consideración de un emblema de la cultura valenciana. Así nos lo cuenta José Martí, exjugador y actual entrenador de la Escuela de Pilota Valenciana de Pelayo. El trinquet de Pelayo lleva 152 años, está antes que la calle Pelayo. Antes que esto fuese la calle Pelayo, que hubiesen fincas aquí alrededor, el trinquete ya existía, ¿de acuerdo? Yo creo que prioritariamente se debería de sacar a la calle algo sobre la pelota valenciana, ¿vale? Porque además es nuestro deporte. La pelota yo creo que representa mucho lo que somos como pueblo. Entre las soluciones a este conflicto, suena con mayor fuerza la realización de un referéndum que diese la oportunidad al vecindario de al menos sentirse escuchado. 2 son los números que lo justificarían. Por un lado, la propuesta fue apoyada por 342 personas, según fuentes del Ayuntamiento de Valencia, mientras que los residentes y comerciantes afectados por la futura medida ya llevan recogidas cerca de 1.000 firmas. Y por otro, el último barómetro municipal publicado por la Oficina de Estadística desveló que un 75,9% de los valencianos y valencianas aún no saben de la existencia de los presupuestos participativos, desconocimiento que corrobora Ana Oliver, propietaria de la emblemática librería París de la calle Pelayo. Nosotros desde luego desconocíamos estos presupuestos y aunque nos dijeron que sí, que los habían votado la mayoría, a la gente que hemos consultado de vecinos, ninguno de ellos desde luego han tenido conocimiento de estos presupuestos, ni de estas firmas, ni de nada. Desde el consistorio, representantes políticos como Joan Ribó y Sandra Gómez, alcalde y vicealcaldesa de Valencia, se han mostrado partidarios del consenso y de respetar el proceso de participación ciudadana, postura con la que coincide Elisa Valía, concejala de Participación y Acción Vecinal, quien intenta ver la parte positiva de la controversia surgida. El Decidim lo que busca es garantizar que hay una determinada cantidad de dinero que va a pertenecer a un determinado distrito y que se va a invertir en el distrito. Por tanto, yo creo que es fundamental que todo el mundo se involucre en ver qué priorizamos en ese distrito. Y a lo mejor hay gente que pues, no lo conoce bien o le da pereza participar, y yo creo que estas cosas a veces pues, también tienen un efecto positivo sobre el propio proceso, y es que movilizan mucho a la gente en posteriores ediciones. Conos y arcos, vecindario y administración coinciden en la importancia de la continuidad de los presupuestos participativos, al demostrar durante sus 6 años de existencia ser una herramienta fundamental para fomentar la democracia directa de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida en los distintos barrios valencianos.